Buenas tardes a todos, mi nombre es Michelle Rodríguez y yo hago parte del grupo que va a trabajar el tema de la epilepsia. Entonces, empecemos con una definición pequeña sobre qué es la epilepsia. Entonces, dice que la epilepsia es un trastorno que afecta al sistema nervioso central, lo que causa convulsiones, alucinaciones, pérdida de la conciencia, pérdida del control corporal, entre otras situaciones. Entonces, respecto a eso, nosotros encontramos 4 tipos de crisis epilépticas. Entonces hablamos de las tónico-clónicas, de las crisis de ausencia, de las mioclónicas y de las atónicas. Entonces, las crisis tónico-clónicas se dividen en 2 partes, la parte tónica y la parte clónica. Entonces, la parte tónica es una deficiencia en el sistema, provoca que la persona pierda el control de su cuerpo, pierda su conciencia e incluso pues termine con desmayos, accidentes o cualquier pues, situación así. Y la parte clónica, que es la parte en donde ya empezamos con lo que conocemos como convulsiones, que es cuando el cuerpo automáticamente empieza a tener un control cerebral completamente distinto, donde empieza a hacer movimientos rítmicos en las extremidades y en general pues en el cuerpo. La segunda que tenemos es la crisis de ausencia. La crisis de ausencia pues normalmente no es muy percibida en general porque se trata de momentos, incluso en la niñez, en los cuales las personas pierden la noción de lo que está en su alrededor, quedándose en estados, por así decirlo, de latencia. Entonces se quedan mirando un punto fijamente y pues se pierde de ciertos momentos. Entonces estas normalmente no son muy percibidas precisamente por las mismas situaciones. Pueden generar déficit de atención y problemas pues en general en el trabajo o en los estudios. Las mioclónicas es un periodo en el cual la parte superior del cuerpo, las extremidades superiores principalmente, pierden control de sí, lo que provoca, por ejemplo, movimientos bruscos de las manos, los cuales si la persona está sosteniendo algún objeto, por el mismo movimiento se puede caer y se puede romper lo que esté sosteniendo. Y por último tenemos las crisis atónicas, que es cuando la persona pierde completamente la fuerza de alguna extremidad. Entonces, por ejemplo, la persona va caminando y de un momento a otro pierde la fuerza de alguna de las 2 piernas o de alguna de las rodillas y puede generar accidentes. Entonces puede caerse por las escaleras o puede tropezarse, puede estarse fracturando. Entonces pues estas últimas 3, a pesar de no ser muy percibidas, pues realmente son muy importantes conocerlas, puesto que estas generalmente vienen ligadas a crisis generalizadas. Entonces estas terminan en cierto punto volviéndose tónico-clónicas. Para seguir continuando hablando sobre la epilepsia, hay unos puntos a seguir y pues los tendremos en cuenta. Entonces serían la frecuencia en que se presenta en la población, la proporción de la población general con epilepsia activa, es decir, con ataques continuos, o necesidad de tratamiento. En un momento dado se estima entre 4 y 10 personas cada 1000. Según las estimaciones en todo el mundo, se diagnostican anualmente unos 5 millones de casos de epilepsia. 50 millones de personas padecen epilepsia en el mundo y casi el 80% de las personas viven en países de ingresos bajos. Entonces acá, como lo podemos observar en la gráfica, los continentes de Norteamérica y Asia presentan muy bajos casos de epilepsia. Como podemos observar acá en estos datos, son menores a 50 casos de cada 100 millones de habitantes. Por el contrario, el continente de África presenta más de 350 casos, como podemos observar. Entonces, para un total de 50 millones de personas en el mundo sufren epilepsia. Enfermedad que representa el 0,8 de las causas de muerte en el país. Respecto a la mortalidad, se puede reducir la expectativa de vida en 10 años en pacientes con epilepsia activa. Además, la prevalencia de la epilepsia activa
oscila según los diversos estudios entre 0.4 y 0.8 de la población en general, lo que quiere decir entre 4 y 8 de cada 1000 personas padecen epilepsia activa. Bueno, con respecto al tratamiento, se suele usar fármacos que pueden ser anticonvulsionantes o pueden ser antiepilépticos. Según cada caso, el médico recomienda seguir estos fármacos. Si el fármaco no responde, se puede optar por una cirugía en el cerebro, en la zona donde ocurre la epilepsia, interviniendo en esta zona sin causar daño cerebral. ¿Qué debe hacer cuando alguien sufre una crisis epiléptica? Lo más importante es mantener la calma y no dejar al paciente solo, colocarlo tumbado en el suelo, desajustarle la ropa que le pueda oprimir, ponerle un almohada en la cabeza y cuando deje de convulsionar dejarlo de lado. ¿Qué no se debe hacer? Mantener objetos De en la acuerdo con un boca, estudio realizado en el sujetarle durante las 2015, convulsiones. la epilepsia era posible del 0,88% de las muertes en Colombia, incluyendo las personas que mueren en estatus epiléptico y las que mueren con heridas debido a esta enfermedad. El mayor número de pacientes atendidos con diagnóstico de epilepsia se encontró en Bogotá, la cual probablemente reúne consultas de la región de zonas aledañas. Siguiendo a Bogotá se encontró a Nariño, lo cual se considera posiblemente secundario a la alta prevalencia de la región. Para finalizar nuestro video realizamos un cuestionario que consta de 5 preguntas, las cuales serán respondidas con verdadero y falso. Primera pregunta. ¿La epilepsia es una enfermedad crónica del sistema nervioso central? Segunda pregunta. ¿Algunas epilepsias pueden ser intervenidas quirúrgicamente? Tercera pregunta. ¿Todos los epilépticos pierden la conciencia al sufrir crisis? Cuarta pregunta. ¿Existen epilepsias no controlables con fármacos? Quinta pregunta. ¿Colocar al paciente boca arriba ayuda en caso de crisis epiléptica?